Sí, me parece que de que podemos vernos. Muchas gracias. Gracias por la presentación e invitación del Centro de Alta Formación en Enfermería y pues a los colegas que se han unido a nuestra reunión de hoy. Es temprano, pero siempre es propicio para poder encontrarnos y compartir una serie de no solo conocimientos, sino también experiencias. Muchos, yo imagino que muchos de ustedes trabajan en centros de atención primaria, algunos en hospitales, atendiendo al bebé desde el momento del nacimiento, muchos otros en áreas de hospitalización. Y es que la lactancia materna como tal se aborda desde distintos enfoques, desde distintos puntos de la labor propia de cada uno de nuestros perfiles profesionales. Bien, el día de hoy nos reunimos entonces para tratar este tema en 3 sesiones: lactancia en la práctica clínica, retos, soluciones y tecnología. Hoy vamos a ver esta primera parte fundamental que justamente lleva ese término, ¿no? Ese título, Fundamentos en Lactancia. Sin ellos, no podríamos pasar a la atención en la práctica clínica. Sin tener claro estos conceptos básicos, transversales, no podría aventurarme a atender una diada con dificultades. Hay aspectos que parecen muy sencillos, pero que lamentablemente todavía no se han generalizado, no se han eh, compartido de tal manera de que hablemos todos el mismo idioma. Entonces, los aspectos de lactancia se van convirtiendo en ese punto en el cual todos deberíamos de confluir e informar de manera similar a las madres y a las familias. Es la única forma en la que vamos a avanzar en esta ardua labor de conservar, de preservar, de promover, de favorecer la lactancia y sobre todo sus beneficios a corto, mediano y largo plazo. Ya está. Sin más, entonces, me presentaron. Mi nombre es Karen Coronado Buleje. Me dedico todos estos años de trabajo profesional a la atención de la infancia en diversos aspectos, uno de los cuales es particularmente para mí sumamente importante es hablar y tratar temas de lactancia materna. Desde que trabajamos en atención primaria hasta que trabajamos en centros altamente especializados, vamos a requerir herramientas para poder abordar a las madres y a las familias, entendiendo de que la lactancia no únicamente aborda a la mamá. Esto se los voy a ir comentando a medida que vamos avanzando. El contenido está estructurado de la siguiente manera. La sesión 1, fundamentos clínicos y retos en lactancia. Vamos a conocer cuáles son los retos maternos, retos neonatales y retos conjuntos que se asumen en temas de lactancia. La sesión 2, estrategias y soluciones en la práctica clínica, de la que vamos a tratar mañana, un poco más ceñido ya a la atención directa de la madre al bebé, desde la valoración hasta el abordaje propiamente. Y la sesión 3, tecnología en lactancia. Vamos a ver un poco de lo que es, un poco no, vamos a ver lo que se relaciona con herramientas de extracción de leche, por ejemplo, algunas eh, similitudes, diferencias, ventajas, desventajas que podríamos utilizar en la información que brindamos a las madres. También eh, herramientas que podrían funcionar dentro de nuestro objetivo de la promoción, favorecimiento, fomento de la lactancia materna. Les voy a pedir que si en el transcurso de la reunión tenemos preguntas, aportes, experiencias, comentarios, podamos hacerlo a través del chat. Yo voy a estar leyendo de cuando en cuando y también pidiéndole su participación.
La sesión uno, fundamentos clínicos y retos en lactancia. La lactancia materna no es un acto reflejo, sino el resultado de un proceso de aprendizaje. En nuestra cultura, muchas mujeres jamás han visto un lactante al pecho. Cuando una mujer desea amamantar a su propio bebé, gran parte del éxito depende de un proceso de aprendizaje. Una lactancia exitosa está sujeta a una información adecuada. Esta Este aporte nos lo hace la doctora Ruth Lawrence, que dicho sea de paso, hace algunos días que se comunicó a través de los organismos que trabajan en lactancia a nivel mundial que había fallecido. Ella es una de las pioneras del trabajo de la medicina en lactancia. Nos ha aportado muchísimo en este ámbito, en este aspecto, y pues reconocemos su arduo trabajo que viene trascendiendo a través de los años y que quienes nos dedicamos a esto, sin duda hemos tenido que leer sus libros, sus y todas estas sus recomendaciones para su aplicación en nuestra práctica clínica. Me gusta mucho la parte en la que menciona que no es la lactancia un acto reflejo. Muchas veces decimos, sí, es un instinto, es el instinto mamífero. Y bueno, puede tener parte de razón. Sin embargo, quien nace o quien viene con ese instinto es el bebé, por tus reflejos, ¿verdad? La mayoría de ellos nacidos a término, etcétera. Pero la madre necesita aprender respecto a este proceso de la lactancia. ¿Quiénes debemos de estar preparados entonces para entrenar, para enseñar y para sobre todo acompañar el personal de salud? Allí radica el éxito en realidad. La tra- la- a lo largo de estos últimos años, la tradición de amamantar ha ido reduciéndose, sobre todo en entornos urbanos. Muchas abuelas dejaron de amamantar, únicamente brindaban alimentación artificial. Las hijas de igual manera y las nietas que ya en esta generación tienen hijos no han tenido referentes directos de amamantamiento, lo que les genera desconocimiento, inseguridad y pues información inadecuada. Si a eso le adicionamos un sistema de salud que, entre comillas, aporta la lactancia, pero en la práctica no es evidente, no logramos esto. Estamos, si bien es cierto en nuestro país nuestras tasas de lactancia no son bajas, se tiene eh, altos porcentajes de alimentación mixta, sobre todo las primeras semanas y los primeros meses. No se han, no se han mejorado las tasas de lactancia como se quisiera. Es predominante en la zona rural en comparación a la zona urbana, probablemente por aspectos asociados al marketing de uso de sucedáneos, que también un poco que vamos a comentar ya en la parte final de nuestra sesión de hoy. ¿Por qué la lactancia es el estándar de oro? El gold estándar, colegas. Existen múltiples investigaciones que podemos encontrar en las redes, investigando, revisando, pero lamentablemente gran parte de ellas con conflicto de interés realizado por instituciones que comercializan fórmulas o sucedáneos, perdón, sucedáneos de leche materna o financiado por empresas que de alguna forma tienen conexión con ellas. Y en estas investigaciones, en gran número, no tienen un respaldo adecuado porque no se comparan, es decir, hacen las comparaciones del uso de sucedáneos, no con el estándar de oro que es la leche materna. Así que esto en definitiva le resta nivel de evidencia para su aplicación. Decíamos, ¿por qué la lactancia es el estándar de oro en la alimentación infantil? ¿Qué opina? Quisiera por lo menos ver
un comentario de repente. ¿Algún comentario de alguno de los colegas? ¿Por qué ese estándar de oro? Por el calostro. Ah, podría estar relacionado, ¿no? Como que de oro, el oro líquido que le decimos al calostro por sus componentes que no tienen comparación ni con sucedáneos ni con otras fases de la producción de la leche materna. La lactancia es considerada el estándar de oro en la alimentación infantil. A ver, acá hay alguien más. Por los beneficios que brinda, claro que sí. Por el vínculo con la madre, muy bien. Ahí están Carmen, Yacor, Zuli. Porque no tiene químicos. Así es también, porque viene en su empaque natural. Por todos sus beneficios, el amor que ya conocemos, etcétera, etcétera, nos dice Helen. Siempre que veamos es el calostro porque tiene todos los nutrientes necesarios para el bebé, ¿no, Yesenia? Muchas gracias. Así es. Y todos ustedes tienen razón. Cuando veamos investigaciones que para considerarlas serias y que podamos tomarlas como un referente, deberían estar comparados con la leche materna. Es la única manera de darles respaldo. Y porque el calostro y demás va a nutrir, va a eh, tener beneficios diversos para el recién nacido. Excelente lo que nos dice. Muy bien. Vamos a ver un poco de esos beneficios con, debajo le estoy colocando las fuentes de los estudios que avalan estas recomendaciones y estos beneficios que le otorgan a la leche materna, a la leche humana, el título de estándar de oro incomparable. Sabemos que la composición de la leche humana, su composición específicamente nutricional, si queremos, por un lado, es excepcional, porque se adapta exactamente a lo que el niño necesita. Tiene esa mezcla perfecta de todos los nutrientes esenciales, carbohidratos, proteínas, grasas, perdón, así como también vitaminas, minerales que garantizan ese crecimiento y también desarrollo óptimo. La parte lipídica, la grasa de la leche humana, contiene ácidos grasos esenciales de cadena larga. ¿Y qué son estos? Pues son componentes cruciales para el desarrollo neurológico del bebé, para desarrollo de cerebro y sistema nervioso, que no lo tiene ninguna otra leche, ni la leche bovina, ni mucho menos los sucedáneos, a pesar de que se mencione de que estos tienen DHA y ARA adicional. Son poco biodisponibles, poco aprovechables. En realidad, si ustedes encuentran las latas de sucedáneos que dicen enriquecido con hierro, con DHA y con ARA, pues lamentablemente se debe más a una estrategia de marketing que a su contenido y aprovechamiento real. Dentro de esta composición nutricional, las proteínas son fácilmente digeribles y de esta manera facilitan que haya una absorción adecuada de nutrientes, además de contener prebióticos, probióticos que van a ayudar al desarrollo de una flora intestinal sana. Esta flora intestinal sana, ¿por qué nos interesa? Porque es esencial para que haya una adecuada absorción de nutrientes y para que se prevengan a mediano, perdón, y a largo plazo diversas enfermedades, entendiendo de que al nacer nuestros bebés, nuestros niños tienen sus sistemas inmaduros, todos los sistemas inmaduros. Si la primera alimentación es leche materna, esta se impermeabiliza para no, para que no se adhieran microorganismos que pudieran causar daño, lesión y provocar algún síntoma indeseado en ese bebé.
Si es que lo primero que recibe es fórmula infantil, pues estamos, al contrario, no conservando lo importante de esa flora intestinal y haciéndolo proclive a que pueda tener algún proceso eh, que dificulte su alimentación, su absorción normal. Un poco más adelante, cuando hablamos de prematuridad, vamos a hacer más énfasis en esto también. El desarrollo cognitivo es otro de los aspectos por los cuales la leche humana es el estándar de oro en alimentación, porque promueve el desarrollo cognitivo a través de diversos estudios. Se han demostrado cómo es que los bebés que amamantan a más edad tienen un mayor desarrollo cognitivo y además, a la par, tienen un menor riesgo de problemas de aprendizaje. Este contenido de la leche humana de ácidos grasos esenciales de los que hablábamos hace un momento, DHA, ¿verdad? El ácido docosahexaenoico y el ARA, el ácido araquidónico, que ambos eh, se, o podríamos conocerlos mejor cuando les hablo de omega 6 y omega 3. Son fundamentales para este desarrollo cerebral y asociado también a la función cognitiva. Si estos componentes se favorece el consumo de la leche humana, pues también se está promoviendo la formación y el crecimiento esperado de células nerviosas y además la conexión o sinapsis neuronal. Así que se garantiza el desarrollo de la memoria y el aprendizaje, ¿no? Estas funciones ejecutivas del cerebro. Bien. Este esquema me llamó mucho la atención y quería compartírselos de la relación entre los factores nutricionales, motores y ambientales en el desarrollo cognitivo del niño. El estado nutricional tiene que ver, por supuesto, porque provee a nuestro niño de un crecimiento somático sano y saludable. También está involucrada la actividad física dentro de lo que es el estado nutricional. Para un crecimiento somático y saludable, un crecimiento somático saludable y que se pueda mantener la salud, es importante una interacción padres e hijos sana, respetuosa, adecuada, el desarrollo y la función cerebral que van a provenir de estas relaciones sanas, así como de un estado nutricional positivo y adecuado, y la interacción del niño con su entorno, teniendo en cuenta su contexto de desarrollo integral. Estos antes mencionados, la nutrición adecuada, la interacción adecuada, que van a favorecer el desarrollo y la función cerebral, pues van a culminar en el desarrollo motor, cognitivo y socioemocional esperado en las diversas edades. Por eso es que también muchos estudios han referido de que aquel niño que amamanta más allá de los 2 años tiene hasta 1,3 puntos encima de coeficiente intelectual que aquellos que han amamantado menos tiempo. El impacto emocional que muchos de ustedes me comentaban, ¿por qué es el gol estándar? Por su impacto emocional. Porque este contacto cercano de madre y bebé durante la lactancia fomenta y fortalece su vínculo. Esa seguridad y tranquilidad que requiere el bebé para su desarrollo emocional. Cuando hablamos de vínculo, recordamos un poco las teorías de John Bowlby y sus principios, eh, que este vínculo madre-hijo va además a reducir lo que ahora tanto nos preocupa, que es esa desvinculación, que es esa falta de empatía de, del ser humano, del respeto por la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Nace de aquí, de este momento, en el cual el bebé siente que sus necesidades en general son satisfechas por su cuidador. Y únicamente el vínculo se va a dar con la mamá
En realidad es con el cuidador, con aquella persona que tiene mayor contacto físico, mayor contacto y cercanía con él, que desearíamos que sea la madre, por supuesto, y la lactancia es una manera de favorecerlo. Bien, el acto de amamantar proporciona consuelo y seguridad emocional, contrario a lo que algunos, eh, al- ah, algunas personas, algunos profesionales de la salud, psicólogos, etcétera, mencionan, ¿no? Si es un bebé que amamanta mucho tiempo, va a ser inseguro, va a ser muy apegado, le va a costar independizarse. Los estudios a nivel mundial han demostrado que no, que por el contrario, un niño que amamanta a más edad es un niño más seguro de sí mismo en adelante, porque no se ha dado ese proceso traumático de la separación, donde un día, hoy está bien, la mamá está lactando a su bebé o a su niño de 2 años, pero como le dijeron, máximo 2 años, para mañana tiene que destetarlo como de lugar. ¿Qué hace? Se va de la casa 2 días, lo deja al cuidado de los abuelos 2 días, no importa si llora, no importa si se queja, ya en 2 días se va a olvidar. Ese olvido queda en realidad en el subconsciente de nuestros niños. Y es a lo que se llama después inseguridad, codependencia. Bien, el contacto físico y emocional ayuda a establecer patrones de apego seguros, que es lo que se busca, importante para un desarrollo emocional saludable a lo largo de la vida. Esas separaciones abruptas, esos destetes intempestivos, podremos pensar que no tienen un impacto, pero probablemente lo tengan a largo plazo. ¿M? Como las teorías del desarrollo lo mencionan. No es específicamente lo que hablamos, pero tiene esto un asidero científico de investigación detrás de él. ¿No? Como esa etapa importante que mencionaba, que se menciona en la teoría de desarrollo según Sigmund Freud, de las fases de desarrollo. Si esta fase oral se ve interrumpida, pues se va a evidenciar en los comportamientos de desapego o de apego patológico a futuro. Es una forma también de poder prevenirlo. Este compuesto maravilloso que es la leche humana tiene beneficios tanto para la mamá como para el niño. Justamente hablaba hace un momento de Ruth Lawrence y estos beneficios maternos son los que se citan dentro de su literatura. ¿No? La recuperación fisiológica postparto es más eficiente porque la succión de mi bebé estimula la liberación de oxitocina y esto favorece la involución uterina, reduce el riesgo de hemorragia postparto, el retorno del útero es más rápido, vuelve mucho más rápido a su tamaño pregestacional y además, esto último, se reduce el riesgo de anemia puerperal al minimizar las pérdidas sanguíneas. La protección frente a enfermedades crónicas. Respecto al cáncer de mama premenopáusico, en aquellas madres que amamantan, el riesgo se disminuye hasta en un 20 a 30%. El cáncer de ovario asociado a la supresión de la ovulación también. La hipertensión, las dislipidemias, ¿no? En las dislipidemias estamos hablando de la hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, etcétera. La diabetes tipo 2 y el síndrome metabólico también se reducen, especialmente si la lactancia se mantiene más de 12 meses acumulados. Y aquí les dejo la fuente para que podamos revisarlo también. Así que una lactancia que va más allá de los 12 meses, sin duda, va a disminuir estos riesgos de enfermedades crónicas no transmisibles, incluido el síndrome metabólico. Las tasas de síndrome metabólico se han ido incrementando en estos últimos años. Por ello también que las enfermedades crónicas están cobrando años de vida saludablemente, estos años de vida perdidos que reconocemos cuando hablamos de morbilidad en la etapa adulta.
La regulación del peso corporal, porque la lactancia implica un gasto energético adicional de unas 500 a 700 calorías día, kilocalorías por día. Es así que aquella madre que amamanta va a tener la movilización de las reservas grasas acumuladas durante el embarazo. Por tanto, la recuperación del peso pregestacional va a ser más rápida si se acompaña, por supuesto, de una dieta equilibrada. En la salud mental y emocional materna, la lactancia se asocia con una menor incidencia de depresión postparto debido al efecto que tiene la oxitocina, este efecto ansiolítico, antidepresivo, y también la prolactina, pero en mayor la oxitocina. Amamantar mejora la autoestima materna, le hace sentir que esa madre es suficiente, tiene esa percepción de que es competente como cuidadora y el vínculo afectivo. Una madre que amamanta tiene una mejor respuesta al estrés y además mejora la calidad de su sueño, sobre todo si amamanta a demanda durante las noches. Esa es una recomendación habitual. Mm, Señora, puede en el día láctele, pero en la noche para que usted descanse, puede darle un biberón, una oncita. Recordemos esto, una madre que amamanta por las noches descansa mejor en el sentido de que la secreción hormonal de oxitocina y de prolactina va a ayudarle a conciliar el sueño. El impacto ecológico de la leche humana también hace que se le considere el estándar de oro, porque deja cero huella de carbono en su producción. La leche materna no necesita transporte, procesamiento, embalaje, distribución y ningún otro proceso adicional que genere emisiones de CO2 y el uso de combustibles fósiles. La leche humana se produce a demanda localmente y en la cantidad exacta que el lactante necesita. Es cierto que los 3 primeros meses es una fase de regulación de producción láctea, pero en adelante ya la lactancia está, pues eh, vamos a ver en un momento, nace de la oferta y la demanda. Tiene cero residuos contaminantes porque no se requieren envases adicionales, porque no se requieren tetinas, biberones ni utensilios de un solo uso. Evita la generación de plásticos, de latas, bolsas y materiales no biodegradables. Esta Estos últimos años estamos muy enfocados en el impacto ecológico en diversos aspectos, en diversos temas, ¿no? En la industria, etcétera. Así que desde la labor que realizamos los que trabajamos con la infancia y en lactancia, pues promoviéndola también promovemos un cero impacto ecológico, un impacto ecológico positivo, porque se reducen los contaminantes. La reducción del uso de agua potable, que es otro de los aspectos que nos preocupa a nivel ecológico. Preparar fórmulas lácteas requiere agua segura, esterilización y lavado frecuente de utensilios, por supuesto. La lactancia evita el consumo innecesario de agua, especialmente que esta falta de agua a nivel mundial, ¿no? Estamos en escasez hídrica. La lactancia es una forma de favorecer, más aún en situaciones de emergencia o también en situaciones de emergencia. Bien. Dentro de los factores inmunológicos en la leche humana, como ustedes también lo mencionaron en sus comentarios, es la primera vacuna, me decían. Por supuesto, le decimos así para que esa madre nos comprenda que a través de la primera lactancia, de la toma del calostro, nuestro bebé está protegiendo su sistema inmunológico, despertando y sensibilizando su sistema inmunológico. La cantidad y el tipo de inmunoglobulinas que tiene la leche humana va a variar. ¿Y de acuerdo a qué va a variar? Según la etapa de la lactancia, según la dieta materna y según el estado inmunológico de la madre. La inmunoglobulina A es la que se encuentra presente en mayor concentración en la leche humana, específicamente en la etapa calostral, en el calostro, que es la primera leche que se produce
después del parto, aunque existen mujeres que también tienen secreción precalostral mientras están en periodo de gestación. Estas ofrecen una protección inmediata al recién nacido, entendiendo de que su sistema inmunológico no está completamente desarrollado. Por ello, intervenciones como la calostroterapia han ido tomando relevancia de la mano con investigaciones serias y se han ido aplicando cada vez más hasta hacerse habituales en nuestras unidades de cuidados intensivos neonatales. Bien, tres son las inmunoglobulinas que principalmente se encuentran en la leche humana. La inmunoglobulina A secretora de las que les hablaba, cuya función es la protección de las mucosas, la prevención de la adhesión de microorganismos patógenos y se ubica en el tracto gastrointestinal, respiratorio y genitourinario. Así que no solamente vamos a hablar de, de calostro como alimento, sino del calostro como terapia inmunológica, si quisiéramos llamarlo así. Inmunoglobulina G, la protección sistémica y la neutralización de patógenos en la circulación. Por ello se encuentra en sangre y tejidos. La inmunoglobulina M, que genera respuesta inmune temprana, también se encuentra en sangre y tejidos. Por eso es que no tiene comparación, no hay manera. Además de su adaptabilidad al crecimiento del niño. La leche humana es un fluido vivo, es un tejido biológico que se adapta continuamente al crecimiento, maduración y estado de salud del niño. Esto no puede ser replicada por ningún sucedáneo. Aquí vamos a ver algunas comparaciones que pueden servirnos cuando nosotros vayamos a enfrentar una, vamos a decir entre comillas, una discusión respecto al uso de sucedáneos. Muchos de nosotros que trabajamos en lactancia, en múltiples oportunidades nos vemos confrontados, ¿no? Ustedes son enemigos de las fórmulas, pero hay necesidad de usar. Bueno, existen situaciones puntuales donde se podría usar la fórmula infantil, pero no son la mayoría de casos. Son casos contados con los dedos, que me parece que el día de mañana o en la tercera sesión están incluidas estas recomendaciones según lo que dice la Organización Mundial de la Salud y las instituciones que trabajan en lactancia a nivel internacional. Pero bueno, en la lactancia, el bebé regula el volumen que ingiere, porque la leche materna contiene compuestos o sustancias como la leptina y la grelina que ayudan en el control de la saciedad y del hambre. La fórmula infantil, el bebé toma el volumen que se ofrece, muchas veces contabilizado y sobrealimentándolo, distendiendo ese tamaño, la capacidad gástrica, perdón, el tamaño del estómago y se sobrealimenta. La leche materna genera un vaciado gástrico rápido por su fácil digestión. La lactancia es a libre demanda, el horario es variable, sin horarios. En la fórmula infantil, el vaciado gástrico es lento, es difícil de digerir, demora unas 3 a 4 horas. Deberían o se pide que se establezcan horarios y volúmenes. La leche materna aporta hormonas y factores de crecimiento que favorecen la maduración intestinal. En la fórmula infantil, las hormonas y factores de crecimiento están ausentes. De esa manera se favorece, por el contrario, el paso de antígenos y bacterias y hay mayor susceptibilidad a intolerancias alimentarias. El riesgo del uso de fórmulas, que es el desarrollo de alergias alimentarias. La leche materna previene infecciones y hemos visto sus componentes de inmunoglobulinas. Sin embargo, la fórmula infantil no tiene estas propiedades inmunológicas. Al contrario, contiene sí lactoglobulinas con alta capacidad alérgica. La leche materna tiene hierro de fácil absorción. Es cierto de que no es en grandes cantidades, es en mínimas cantidades, pero son francamente aprovechables. En las fórmulas infantiles, muchas de ellas se dice que tienen contenido de hierro, pero poco asimilable. La leche materna está disponible en todo momento, mantiene una temperatura adecuada, es gratuita. La fórmula infantil necesita condiciones seguras de preparación y conservación. Es necesario verificar su temperatura
y tiene un costo adicional, un costo de bolsillo, porque eso sale del bolsillo de la familia. Muy bien. Y finalmente, la lactancia requiere tiempo, dedicación, paciencia y yo le añadiría aquí acompañamiento. No se establece el contacto piel con piel si es que se eh, brinda una alimentación artificial. Se puede favorecer, se puede propiciar, se puede tratar de mejorar el contacto piel con piel, pero la cercanía se va a dar al 100% en el amamantamiento. Si mi bebé toma leche materna o los bebés que atiendo, tengo bebés más inteligentes, menos obesos, con menos riesgo de alergias, menos riesgo de enfermedades autoinmunes y menos riesgo de cáncer. Al revés del uso de sucedáneos. Respecto a la composición, de repente ya la conocemos. La leche materna está compuesta por estos macronutrientes esenciales, además de agua en un 88%. De allí que es recomendable incluso en contextos de altas temperaturas para favorecer la hidratación y para reducir la sed en el lactante. No se necesita otros líquidos que puedan tener esta función, porque el componente de agua que contiene la leche materna es alto. Esta característica de tejido vivo, cambiante, le da esa estrellita de oro a la leche humana por su adaptabilidad. Según el tiempo de lactancia, podríamos hablar del calostro entre el primero y quinto día del que ustedes mencionaban con total claridad, que es rico en inmunoglobulinas, factores de crecimiento, proteínas, pero bajos niveles de grasa y de lactosa. Es ideal para la maduración intestinal. De allí la calostroterapia nuevamente. La leche de transición, que es una leche poco más clara, la podemos ver entre el día 6 y el día 15 posparto. Aumenta el contenido energético, proteínas y grasas porque busca incrementar el crecimiento. Y la leche madura a partir del día 15 que estabiliza su composición, pero fiel a su característica, continúa adaptándose a las necesidades del bebé. Si el bebé se enferma, incrementará sus niveles de inmunoglobulinas. Si es de día o es de noche, también la composición va a variar. Entre una y otra toma, también la composición va a variar. Por eso es que no existen tiempos. Por eso es que no podemos decir cada 2 horas, porque la composición de la leche a las 8 de la mañana puede diferir de las 10 y puede diferir de la 1 de la tarde. Y en la noche, también estas sustancias, como las que favorecen el sueño, van a estar presentes en mayor cantidad. Continúa. Listo. Bien, esta adaptabilidad de la leche materna llama mucho la atención y es la que ha hecho que se continúe estudiando más de estos procesos. Eh, ¿Cómo se regula el ciclo sueño-vigilia? A través de la hormona melatonina, ¿verdad? Justamente se ha demostrado de que eh, cuando se brindan las tomas nocturnas, la secreción de melatonina es mayor. Por tanto, este ciclo de sueño-vigilia se va autorregulando. Los bebés se despiertan por las noches varias veces y eso es normal por la alta digestibilidad de la leche materna. Pero ayuda a que este sueño pueda ser mucho más manejable en el sentido de la lactancia. Bebé descansa, despierta, lacta, vuelve a dormir, vuelve a despertar, lacta, vuelve a dormir. En esos ritmos que no le generan estrés, que además ayudan al mayor descanso materno. Si madre y bebé duermen juntos, la madre descansa mejor. Por otro lado, los cambios durante la toma, lo que les comentaba.
La leche de inicio, llamada también full milk, rica en agua, en lactosa y en vitaminas, ideal para calmar la sed. Es la que le llamamos la leche de inicio, ¿sí? Un poco más clara, un poco más delgada, pero igual de importante. Y la leche de final, más rica en grasas y calorías y ayuda en la ganancia de peso y saciedad. ¿Por qué nos habla todo esto, licenciada Karen? Porque de estos conocimientos básicos es que salen los consejos, perdón, la consejería, las recomendaciones que brinda el profesional de la salud. Si yo no tengo claro por qué el bebé debe amamantar a demanda, no tengo claro por qué las tomas no duran 15 minutos de un pecho y 15 minutos del otro, voy a seguir cometiendo voy a seguir brindando las mismas recomendaciones y contribuyendo a que se cometan los mismos errores. Yo tengo que ser clara con la mamá y decirle, no hay tiempo, señora, no hay horarios. Cada vez que su bebé le pide, ¿no? Le va a pedir mostrando sus señales oportunas, va a abrir la boca, va a sacar la lengua, va a buscar el pecho. Ese es el momento. Y no le tiene que cambiar 15 minutos y 15 minutos, porque muchas veces lo que pasa es que el bebé termina tomando leche de inicio todo el tiempo. Llega el control y se preguntan, ¿y por qué no ha subido de peso si la mamá tiene bastante leche? ¿Por qué toma únicamente leche de inicio? Dejemos que el bebé nos muestre sus signos de que quiere lactar y también sus signos de saciedad. Vamos a hacer, eh, vamos a acompañar ese momento de la lactancia. O sea, la madre tiene que acompañar ese momento de la lactancia. No estar más preocupada del reloj porque me dijeron, porque ya está durmiéndose. eh, no, perdón, me está pidiendo la leche cada media hora, creo que no se llena. Brindarle esa seguridad nace de conocer estos aspectos básicos. Justamente, les hablaba de aquellos factores que contribuyen a que las tasas de lactancia materna no se incrementen o se incrementen, pero en determinadas áreas únicamente, áreas demográficas como en el área rural. Veamos. Este es eh, el marco conceptual de la lactancia materna según la serie de Lancet del año 2013. Y nos decía, tenemos factores estructurales que contribuyen a los problemas de lactancia. Bien, acá hay una muy buena pregunta que ahora voy a comentar en un momento. En un momento lo comento. iPhone, ¿quién será? Pero ahora lo comentamos. Tenemos factores estructurales como los factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos. ¿Cómo así? La comercialización de fórmulas infantiles tiene una connotación económica y política. Por eso es que muchas de las leyes en favor de la infancia para que se pueda fomentar el menor uso de sucedáneos se ha quedado en el aire, que hay una influencia política económica. La economía política de las fórmulas infantiles comerciales, ¿no? Ese poderío de las grandes empresas farmacéuticas. La tecnología, porque cada vez mencionan que le agregan más y más y más componentes a los sucedáneos, queriendo asemejarse a la leche materna que no lo van a lograr nunca por sus componentes naturales. Esos son los factores estructurales. Pero además están los sistemas y servicios de salud con personal no capacitado o capacitado hace muchos años, donde se dan recomendaciones inadecuadas, recomendaciones trasnochadas antiguas, que no favorecen la lactancia. También la familia y la comunidad. ¿Existe apoyo familiar? ¿Qué dice la familia alrededor de esa madre? ¿Favorece la lactancia? ¿O es tradicional en esa familia de que no se amamante? Lugar de trabajo y empleo. ¿Existen las condiciones a nivel laboral?
¿Existen estas condiciones a nivel laboral que van a favorecer la lactancia o al contrario, son trabas las que se ofrecen? La legislación nos dice de que tenemos en nuestros lugares de trabajo leyes que favorecen la extracción de leche, las leyes de permiso por maternidad, por paternidad, la hora de lactancia, entornos favorables, etcétera, etcétera. ¿Se cumple? ¿Existe un monitoreo de que la legislación se está cumpliendo en el derecho a las madres lactantes? Ese es otro aspecto, otro factor que contribuye a las tasas de lactancia. Y finalmente tenemos la diada, madre-bebé. ¿Existe información suficiente para esa madre, ese niño? ¿Cómo es la relación madre-bebé? ¿Ha habido asesoramiento? ¿Ha habido apoyo? ¿Ha habido gestión? ¿Ha habido atención en lactancia? Y según estos, podríamos decir, ¿no? Sí, se ha dado el inicio oportuno de la lactancia, se ha dado lactancia materna exclusiva, lactancia continuada, y cómo se ha avanzado hacia la salud materno-infantil. Por favor, les voy a pedir unos Mil disculpas. Ahora sí, continuamos entonces. Sí, Sandra, mil disculpas, una breve interrupción. Continuamos. Les decía, si es que nosotros contribuimos a en estos aspectos estructurales que quizás están un poco más lejanos, pero sí en los aspectos de servicios de salud, del entorno de esa madre lactante, el lugar de trabajo, el empleo, eh, la información, el asesoramiento y el apoyo a la lactancia, podremos hablar del favorecimiento de la lactancia materna exclusiva, que es hasta los 6 meses, la lactancia materna continuada, que va más allá de los 2 años, la, porque justamente la lactancia materna se recomienda por los organismos internacionales más allá de los 2 años. ¿No? Uno de los factores que va a llevar a conseguir ese objetivo, el inicio oportuno de la lactancia. ¿Qué vamos a conseguir finalmente? La salud materno-infantil. Ahora sí voy a contestar, ya hemos acabado con estos factores que contribuyen. El objetivo de promover la lactancia materna es reducir la morbimortalidad infantil y neonatal, contribuir a la salud materno-infantil, madre y niño. ¿Qué pasa si no se siente satisfecho y ya no tengo más producción? Vamos a hablar ahora de eso, justamente aspectos fisiológicos de la lactancia. ¿Cómo debe ser la lactancia materna en gemelos de distinto peso, los dos a la vez? Al inicio no, no, Elena. Al inicio no se recomienda que se amamante a los dos a la vez. Me parece que nos toca ver eh, el manejo de estos retos en lactancia el día de mañana, pero una de las recomendaciones, ¿no?, que podría comentar ahora es que primero se inicie amamantando uno por vez, un solo bebé, y que recién cuando la madre tenga ya
reconocimiento claro de las señales de cada uno de sus bebés, las posiciones, las posturas para amamantarlos, pueda, si desea y si se siente segura, amamantarlos a los dos juntos. ¿Ah? Ahora sí, ¿cuántas personas se encuentran inmersas en las atenciones clínicas en lactancia? ¿Qué opinan? ¿A cuántas personas atendemos cuando hablamos de lactancia? A ver si me comentan. ¿Qué opinan ustedes? Ajá, y a ver sus comentarios. Muchas gracias por participar. Sandra nos dice a dos, a la madre y al niño. A la madre, su entorno familiar, el profesional. Bien. A la familia, la familia. Correcto. ¿Sabe? Hacía esta pregunta y la incluí aquí porque al grupo familiar, nos dice Marianela. A la triada, podríamos decir, ¿verdad? Madre, niño, madre, padre y niño, si es que son la familia nuclear. Involucrado como acompañante el consejero o el profesional de la salud. ¿Por qué les comento esto? Hace, hace unos 7 meses aperturamos el consultorio de lactancia en mi hospital y surgió una disyuntiva donde la disyuntiva decía, eh, pero ¿por qué le vamos a dar cita? ¿No? Nos decían algunos colegas, pero ¿por qué le van a dar cita a los bebés? Si quien recibe la charla, la charla y la consejería es la mamá, no se le va a dar charla al bebé, decía. ¿Qué opinan? Solo debería de darle cita a las mamás, porque con ellas se va a trabajar la consejería. ¿Qué opinan? Por lo menos una opinión, a ver, coméntenme si estaba yo en lo cierto, de repente que me quejé ahí por gusto. Ya estamos. Es para ver la técnica de amamantamiento, al bebé para el correcto agarre. Al bebé es nuestro sujeto de atención, es primordial su presencia. El bebé es parte de la consejería, a la triada. Ambos se benefician, a los dos. Eso es lo que yo decía, Tania, a los dos. Ya. Ahora les comento cómo fue lo que yo decía. Pero si yo abordo únicamente a la madre, ¿cómo podría ¿Cómo podría evaluar el amamantamiento? ¿Cómo podría evaluar cavidad oral del bebé? ¿Cómo podría ver agarre al pecho? ¿Cómo podría utilizar en sí las herramientas que me brinda las guías técnicas, las recomendaciones internacionales de la valoración del amamantamiento? Yo tengo dos pacientes como mínimo. La triada sí, madre, padre, bebé, pero como mínimo madre y bebé. Yo no puedo trabajar aisladamente con la mamá sin ver al bebé. No, no podría. Voy a ver al niño, voy a pesarlo, voy a valorarlo, luego voy a ver a la madre, voy a ver sus mamas, voy a ver cómo se siente ella con su producción láctea, cómo se siente anímicamente respecto al amamantamiento. Y al final los voy a unir y voy a ver cómo avanzan ellos en conjunto. Así que no. No, y yo dije, no, no, la atención en lactancia es madre y bebé como mínimo. Tenemos que sacar cita para ambos. En la historia clínica de la madre yo no puedo registrar el peso del bebé. La, lo que yo impresiono en la valoración de cavidad bucal.
Ahora sacan del bebé, yo no puedo en la historia del bebé anotar grietas y lesiones mamarias. No puedo registrar congestión, ingurgitación, obstrucción de conductos, no se puede. Así que esa pregunta por eso es que la incluía a colegas a quienes les esté pasando lo mismo. Nuestro abordaje en lactancia es a la diada. Seguimos. Y si la madre es adolescente, ambas, y podemos invitar también a la abuela o a la cuidadora principal, porque ella es la que va a acompañar ese proceso. Si aquí tenemos madres adolescentes, vienen con la mamá de la mamá, que por suerte, bueno, yo me encuentro en zona de sierra, por suerte existe esa predisposición, ¿no? En la mayoría de casos. Ujú. Correcto, Magdalena. En la consulta se visibiliza la técnica y también la relación mamá-bebé. ¿Cómo es esa relación? ¿Es cercana? La madre, al contrario, es alejada de su bebé, no es muy eh, apegada, ¿no? Eso nos da mucho contexto. Eso lo vamos a ver el día de mañana en valoración de la diada. Seguimos. Muchas gracias entonces por participar. ¿Cómo funciona la lactancia desde el punto de vista mamario? Justamente una de las asistentes al curso decía, ¿no? ¿Y qué hago si ya no tengo más producción láctea? No es la única duda. Muchas madres vienen con esa duda a los consultorios. Su preocupación, ya se me acabó la leche, siento que no se llena, siento que ya no tengo, ahora qué voy a hacer, etcétera. Veamos. Uno de los aspectos principales es reconocer la anatomía de la glándula mamaria. Conocemos que de manera externa están el pezón, la areola, los tubérculos de Montgomery, que son unas pequeñas glándulas que se abren a través de la areola y por donde algunas veces existe un poco de secreción de leche, pero están encargadas principalmente estas glándulas de Montgomery de la lubricación de esta región. La areola, que es la parte más oscura, detrás de la cual se van a extender por dentro, ¿no? Detrás de la cual se van a extender los conductos lácteos. A este lado ustedes pueden observar en la imagen los ganglios linfáticos, que nos son muy útiles cuando tenemos problemas de congestión mamaria, de ingurgitación mamaria. De manera interna, tenemos esta connotación que asemeja a un racimo. Hace muchos años, hace muchos años, el, eh, la anatomía mamaria estaba mm, ¿cómo podríamos decir? Socializada de una manera distinta. Si ustedes buscan anatomía mamaria en internet, van a encontrar muchos gráficos antiguos donde, donde se mencionaban los senos galactóforos, por ejemplo. Estos famosos senos galactóforos estaban incluidos en la mayoría de gráficos de anatomía mamaria. Sin embargo,
Hacia el año 2005, tras algunas investigaciones realizadas por las doctoras norteamericanas, eh, la doctora Jets, por ejemplo, propusieron esta estructura mamaria esta estructura de anatomía mamaria después de un estudio en una mama lactante, en la disección de una mama lactante. Así que se puede decir de que a pesar de que encontremos estructuras de la glándula mamaria antiguas, nos vamos a guiar de esta que es mucho más actual. No existen los senos galactóforos, no existen. Se decía con los senos galactóforos de que allí se juntaba la leche que terminaba de salir y que se tenían que esperar unas 2 horas para que vuelvan a llenarse. Y esto no es correcto. Justamente por eso nacía esta recomendación de lactar cada 2 horas, porque se creía que los senos galactóforos, que eran como unos tanquecitos dentro de la mama, se llenaban en este tiempo. Cuando se desecha esta teoría, cambia también nuestra consejería a la lactancia libre demanda. Estos senos galactóforos, les repito, no existen. Están únicamente, acá lo voy a graficar, únicamente los conductos lácteos, están los conductos, los lóbulos, que son estos racimos, los lobulillos, que son como que fueran cada una de las uvitas, ¿no? Que constituyen los lóbulos, y finalmente los alvéolos mamarios. No hay más estructura mamaria. Esa es la que se ha redefinido desde el año 2005. Vemos abundante tejido graso también. Tejido graso a nivel subcutáneo, retromamario e intraglandular. ¿Cuál es la diferencia entre las mamas grandes y pequeñas? Porque antes se decía eso, ¿no? Se tenía ese mito. Las mamas grandes producen más leche, las mamas pequeñas producen menos leche. Pero no es cierto, la única diferencia es la grasa, porque la cantidad del tejido glandular es la misma. Ujú. Respecto a la anatomía externa que les comentaba hace un instante, la areola, la parte más oscura, el pezón y los tubérculos de Montgomery que ahí se ven un poco más. El pezón tiene diferentes formas, diferentes características. Cuando hablo con las mamás, yo les digo muchas veces, ¿no? Así como todos tenemos narices diferentes, también tenemos pezones diferentes. No es en todas el mismo. Algunas tendrán protráctiles, ¿no? Eso ya les comento a ustedes. Algunas tendrán protráctiles, otras serán, otros tendrán pezones planos, otras tendrán pezones umbilicados, invertidos y diversos, pero todos ellos son buenos para amamantar. No existe un pezón anormal, no existe un pezón ahora qué voy a hacer, no vas a poder lactar, eso no existe. Lo único que sí, aquellas madres que tienen pezones planos, invertidos, necesitarán otras posiciones, otras estrategias para poder ser ayudadas. Pero la ayuda nunca va a ser reemplazar el pecho por el biberón, porque ese bebé va a aprender a cogerse al pecho de su mamá, va a desarrollar todo su sistema ortognático, su mandíbula, labios, lengua, paladar, todo a moldarlo al pecho de su mamá. Bien, la anatomía externa también nos sirve, como podemos ver en esta imagen, para dividirla como si fuera un reloj. 12, aquí abajo a las 6, a la derecha a las 3 y a la izquierda a las 9, tal cual un reloj. Para poder hablar de las lesiones, para poder hablar de nódulos mamarios, de obstrucciones, yo me guío de un reloj. Es así que podría decir que existe un nódulo mamario, una obstrucción de conductos en el cuadrante superior interno de la mama, ¿no? En el caso de esta, o que hay eh, un nódulo mamario
en el cuadrante inferior interno, inferior externo, superior externo o en la cola de Spence, que es esta prolongación axilar. La prolongación axilar o cola de Spence. Para eso me sirve conocer anatomía externa de la mama, sino cómo lo menciono. Hay una lesión en el lado derecho arriba de la areola. No podría ser, ¿verdad? Pero sí por cuadrantes. Esa es una nomenclatura que utilizaríamos y entenderíamos claramente lo que queremos mencionar. La anatomía interna un poco más específica de lo que les comentaba. Aquí se nota de manera mucho mejor los conductos, los lóbulos y los lobulillos aquí, y los alvéolos mamarios que están en la parte final de cada uno de los lóbulos. Veamos, son como estos pequeños racimos de uvas. Cada alvéolo tiene esta estructura circular compuesto por células secretoras, células mioepiteliales, que influidos por la oxitocina y por la prolactina van a producir leche aquí dentro, aquí donde dice lumen, se va a producir la leche que posteriormente, estas células mioepiteliales que están aquí van a contraerse como si estuvieran exprimiendo por la influencia de la oxitocina y van a hacer que toda esta leche que se ha producido debido a esa eh, contracción va a salir la leche hacia las otras estructuras para llegar a los conductos, al pezón de la madre y después a la boca del bebé. Ese es el funcionamiento básico de la glándula mamaria. Para que esto suceda, han habido varios cambios. En este caso, han habido varios cambios a nivel gestacional, como el adelgazamiento de la piel, la dilatación de vasos sanguíneos, el crecimiento de las glándulas de Montgomery, el aumento del tamaño areolar, gracias a la presencia del lactógeno placentario, los pezones más prominentes y mayor pigmentación debido al incremento de la prolactina. También influyen otras sustancias, otras hormonas como la insulina, el cortisol, el factor de crecimiento, que van a estimular la diferenciación y maduración celular, específicamente de los lactocitos. Esta fase endocrina gestacional es la primera para que pueda llegarse al funcionamiento adecuado de la glándula mamaria en el momento de la lactancia propiamente dicha. Esta se ve reflejada en 3 periodos de la lactogénesis. Aquí dice L1, ¿verdad? Lactogénesis 1, L2, lactogénesis 2, L3, lactogénesis 3. La lactogénesis 1 se caracteriza por iniciar a la segunda mitad del embarazo y se extiende más o menos hasta el tercer día posparto. Veamos aquí, ¿ve? De la segunda mitad del embarazo hasta nacimiento, está aquí birth, nacimiento hasta aproximadamente el tercer a quinto día. El control es únicamente hormonal. La madre va a tener secreción de calostro debido a la influencia de oxitocina y prolactina. La prolactina va a ayudar a que a partir del tercer día inicie la lactogénesis 2. Porque veamos esta curva roja. Hay un incremento de la prolactina cuando la progesterona disminuye. Son dos hormonas como que trabajan en equipo. Progesterona baja para que prolactina suba y en la lactogénesis 2 se dé este periodo importante de la bajada de la leche, la secreción abundante de leche. Esto se da aproximadamente a las 72 horas posparto. Hacemos un recuento. Lactogénesis 1, que va de la segunda mitad del embarazo hacia el tercer a quinto día del nacimiento, caracterizado por la secreción de calostro, que está influenciado por la secreción de oxitocina y prolactina.
La lactogénesis 2 empieza a las 72 horas aproximadamente del posparto con una característica importante que es la congestión mamaria, la secreción abundante de leche materna, que está influenciada por el incremento de prolactina gracias a la disminución de la progesterona tras la salida de la placenta. Después de ello está la lactogénesis 3, llamada también galactopoiesis, que está caracterizada ya no solo por oxitocina y prolactina, sino también por la ley de la oferta y la demanda. Aquí es donde entra la importancia del vaciamiento de la glándula mamaria. Si esta mujer en lactogénesis 3 no ofrece el pecho o no se extrae continuamente, la producción de leche va a bajar. Eso va a suceder porque es una cascada hormonal, es fisiológico. Hacia el tercer mes, la lactancia se establece por completo. Este control endocrino que hablamos del aspecto hormonal tiene, vamos a decirle, 4 puntos importantes. El primero que es el estímulo. La succión al pecho envía señales al cerebro, específicamente a la hipófisis, para que haya liberación hormonal. La hipófisis libera prolactina y oxitocina al torrente sanguíneo. Esto hace de que la prolactina actúe en los alvéolos mamarios y se dé la producción de leche. Una vez producida la leche materna, la oxitocina contrae las células musculares, recuerdan que les comenté, las células musculares de los alvéolos, y expulsa la leche hacia los conductos lácteos. Esta es la manera de estímulo para el control endocrino, únicamente hormonal. Algunos puntos importantes de la prolactina. Se produce más prolactina de noche cuando la madre se relaja. Amamantar de noche es útil para que haya mayor producción de leche. Y en general la madre descansa bien, incluso cuando amamanta, lo que les decía hace un momento. El pico secretorio se inicia a los 10 minutos del sueño de prolactina, estamos hablando. El pico máximo en sueño profundo y el descenso 2 horas después de despertar. Por ello es que las tomas nocturnas no deberían de reemplazarse ni eh, evitarse, porque es una manera de incrementar la producción láctea. Por otro lado está el control autocrino de la mama. Este control autocrino incluye a la sustancia denominada factor inhibidor de la lactancia, FIL. Recomendemos a las mujeres, a las mamás, no mantener el pecho lleno por mucho tiempo. Porque si este pecho se mantiene lleno por mucho tiempo, la producción no va a aumentar, va a reducir, porque se está secretando esta sustancia inhibitoria. Si un bebé deja de succionar de un pecho, este pecho deja de producir leche. Recordemos estos puntos clave que nos van a servir. Si un bebé deja de succionar de un pecho, este pecho deja de producir leche. Si un bebé mama más de un pecho, este produce más leche y su volumen aumenta más que en el otro. Para que un pecho siga produciendo leche, es necesario sacar la leche. Si un bebé no puede mamar de uno o de ambos pechos, es necesario vaciar la leche por extracción para que la producción láctea continúe. Este control local de la producción de leche materna es de especial importancia después de las primeras semanas, cuando efectivamente el nivel de prolactina disminuye. ¿Qué les parece estos puntos clave? A ver si me comentan.
Ajá, a ver, vamos a ver. Muchas gracias, Denise. Aprendemos, siempre aprendemos mutuamente. Qué alegría ver a colegas también conocidas aquí en la sesión. ¿Qué pasa si a pesar de extraer no hay más producción? Necesitamos hacer una evaluación individual. ¿Qué es lo que está sucediendo? Eh, Existen muy raros casos de hipogalactia, que es poca producción de leche. Son muy escasos. Está, los porcentajes aproximados son entre 2, no, perdón, 1,5 y 2,5%, si mal no recuerdo, de estos casos. O sea, no son muy habituales. El incremento se da por succión. En realidad el incremento se da por un vaciamiento seguido, ¿no? Claro que sí, la succión cuando el bebé está cerca a mamá, pero si dejamos que esta mama se mantenga llena por mucho tiempo y no hay el vaciamiento, sea por succión o por extracción, la leche materna disminuye. A veces las mamás dan más de un pecho y luego queda muy asimétrica, ¿cierto? La Gladys, ¿cómo está? Cierto. Eh, También existen preferencias de los bebés por uno u otro pecho. Allí habría que hacer un análisis, si es la mamá la que ofrece más o es que siente de que ese pecho tiene más producción y es como un círculo, ¿verdad? Porque es el que más ofrece y obviamente se estimula más y sigue produciendo más, incluso puede llegar a ser una hiperproducción y eso tampoco es del todo positivo. Hay madres que vienen al control y refieren que por las noches dan 1 onza de fórmula. Sí, es que, ¿cómo podríamos decir? A mí me preocupa desde el hecho que, digamos, me han ayudado con 1 onza de fórmula o que el profesional de la salud diga, te vamos a ayudar por hoy. ¿Y cómo le ayudan? Con fórmula. Esa es mi preocupación porque las madres piensan de que de verdad es una ayuda cuando estamos notando que fisiológicamente no es una ayuda. Esa madre que da fórmula por la noche va a producir menos porque se aprovecha menos la prolactina secretada, va a dormir menos porque no se logra esa secreción apropiada de oxitocina y prolactina de melatonina que favorece al bebé como a ella. Ujú. La producción de la leche depende también de la estabilidad emocional de la madre. ¿Cierto? Cierto, Mary. Y aquí hay algo que quisiera comentar antes de continuar. El tiempo siempre nos queda corto, pero antes de continuar. Me parece que lo tratamos aquí. Ajá, en un momento lo comento, en un momento para poder continuar. En el caso de mamas hipoplásicas, también nos toca verlo. Pero lo que recomendaría es que no podemos decir que son mamas hipoplásicas si es que no las hemos valorado adecuadamente. Yo les cuento, tengo madres con mamas que, entre comillas, según lo que hemos aprendido, hemos conocido, serían mamas hipoplásicas, pero tienen abundante producción de leche. O sea, así, ¿no? Al ojo, como quien diría, muchas veces podríamos equivocarnos. Tendríamos que hacer un seguimiento de extracciones periódicas, tendríamos que ver incremento del bebé si es que este amamanta directamente, antes de poder hablar de ello y darle un diagnóstico a la madre. Y trabajar, por supuesto, de manera interdisciplinaria, ¿no? Con ginecología, etcétera.
Esa estimulación, ¿cada cuánto tiempo se debe hacer? ¿Cómo podríamos hacer si tenemos muchas mamás en el servicio y no te das abasto? Tenemos que enseñarles a extraer leche materna. Y para enseñarles a extraer leche materna podemos agruparlas de dos, de a tres y enseñarles cómo extraerse, cómo hacer los masajes mamarios. Imagino que te refieres a eso, a cómo estimular la extracción cómo vaciar por extracción. A ver, seguimos y voy leyendo. Muchas gracias por participar. ¿Para qué nos sirve entonces conocer la anatomía y fisiología mamaria? Para ver las formas de coger la mama. Yo sé que aquí en la sala tenemos colegas experimentadas trabajando en lactancia ya hace muchos años y eso para mí pues es, eh, es también un honor poder tenerlas aquí porque aprendemos mutuamente, pero también sé que hay colegas que tienen interés en aprender más de la lactancia. Una de las cosas que trascienden cuando vemos a nuestras mamás y sus bebés es corregirles, ¿no? No cojas como en la segunda imagen, no se coge en tijera, se coge en C. Muchas veces, muchas veces empezamos allí como que con un mal pie, ¿no? Censurando a la mamá, diciéndole que lo está haciendo mal, que no es así. Recuerden, primero observamos, sin mayor opinión. Observamos, vemos cómo se acomoda la mamá, evaluamos además al bebé, cómo va incrementando de peso, cómo va su succión, cómo va el vaciamiento mamario y otras cosas más de las que vamos a conversar antes de poder decir si está bien o está mal. En realidad, ambas formas de coger la mama son adecuadas. ¿Y por qué tienen que ver con la anatomía, con la fisiología mamaria? Porque también las mamas son de tamaños diferentes, de formas diferentes. Por eso es que no nos empeñemos en pedirles que cojan en C. Más bien, ujú, no vamos a corregir. Más bien, vamos a observar cada caso de manera individual. En este primer caso, se ve que es un bebé pequeño, ¿no? Probablemente ha nacido hace algunos días. ¿Y por qué sugerimos el agarre en C? Porque va a favorecer que haya un buen agarre. Este dedo de arriba, lejos de la areola, este dedo de abajo, lejos de la areola, permite que no estorbe la apertura bucal. Si la mamá coge en C en este momento tan importante del nacimiento, disculpen, del periodo posparto, los dedos en tijera van a obstruir la apertura bucal, no van a ayudar mucho. Si tenemos ese problema, podemos sugerir el uso de la técnica en C, coger la mama en C. Pero por el otro lado, vemos que es un niño poco más grande, que ya se prende al pecho, y eso es lo que les pasa a nuestros niños de los 3 meses en adelante. Ellos son expertos succionadores. Ellos succionan y listo, se acabó su toma. No necesitamos corregir, no necesitamos decirle, señor, en C, ya cuando vemos que el agarre se ha logrado adecuadamente, que esto sucede más allá del mes y medio, ya hablamos de que el agarre está establecido. Así que el bebé lacte en la posición o en la postura materna que lacte va a lograr el agarre al pecho. ¿En qué otra situación podemos sugerir el agarre en tijera o en pinza que le dicen? Cuando hay una sobreproducción de leche materna, porque también tenemos madres con sobreproducción de leche. El bebé no sabe cómo gestionar o no puede gestionar todo el flujo que recibe. Así que le pedimos a la madre que ocluya un poco los conductos para reducir ese flujo. Eso podría ser en una primera instancia y quizás si se requiere algunas otras estrategias, como que se extraiga un poco la leche materna antes de dársela a su bebé. Recordemos que la primera leche es más alta en lactosa, así que, y tiene más contenido de agua también. Podemos pedirle que le extraiga un poco la leche antes de de ofrecer el pecho a su bebé. Y además podríamos hacer una revisión adicional de que no haya un problema de disbiosis mamaria, porque ni la
poca producción, entre comillas, ni la hiperproducción son adecuadas y normales. También es importante que hayamos hablado de anatomía o fisiología mamaria porque en muchas oportunidades tenemos madres con mamas ingurgitadas, mamas congestivas, dolorosas, induradas, etcétera. Y pensamos que el masaje y la extracción nada más son la solución, pero no preveemos de que esa mama está congestionada no solo de leche, también de linfa. No está, además de congestionada, está edematizada. ¿Qué debemos de hacer? Drenaje linfático. ¿Qué necesito? Esto lo vamos a ver cuando hablemos de intervenciones en congestión mamaria, pero en esta primera instancia me interesa que lo relacionemos a la importancia de formarnos en aspectos conceptuales también. La práctica, claro, pero después de los aspectos conceptuales básicos. Bien, habíamos visto en anatomía mamaria la red ganglionar que estaba a nivel de eh, la región clavicular, axilar, también en la región externa de la mama. Está toda la red de ganglios linfáticos. Y hacia esa zona es que precisamente se va a hacer el drenaje linfático mamario. ¿Cómo? Se los voy a comentar la siguiente clase. La hipoplasia mamaria, que es lo que me comentaba alguna de ustedes. Esto sería una mama normal versus una mama hipoplásica o llamada también tuberosa. Una mama normal, como la vimos hace un momento, tiene esta constitución redondeada, donde hay tejido graso en la región subcutánea, también intraglandular. Y veamos la disposición de los lóbulos mamarios, que aproximadamente son de 9 a 18, que varían de mujer a mujer. Veamos esta mama tuberosa, los conductos lácteos, los lóbulos mamarios, que también se tiene en la glándula mamaria, solo que es más pequeña. Por eso se denomina hipoplásica, ¿no? Más pequeña, el tejido glandular en menor proporción, en menor cantidad. Para poder hablar más de la hipoplasia mamaria, se tiene la propuesta de la clasificación de von Heimburg con estos 4 tipos de hipoplasia. La hipoplasia tipo 1, que se caracteriza por la hipoplasia del cuadrante medial inferior, veamos aquí en el tipo 1 la primera imagen, se llamaría hipoplasia tipo 1 cuando se encuentra hipoplasia del cuadrante medial inferior. Tipo 2, cuando hay hipoplasia de ambos cuadrantes inferiores. Ya saben a qué me refiero cuando hablo de cuadrantes, porque ya vimos el reloj, ¿verdad? El complejo areola-pezón o pezón-areola descendido y la piel subareolar debajo de la areola está presente, ¿no? Se ve una piel subareolar que diferencia del complejo pezón-areola. El tipo 3 es similar al anterior, pero el tejido subareolar abajo de la areola es insuficiente, ¿se ve? Hay más prominencia de pezón. Y en el tipo 4, la hipoplasia de los 4 cuadrantes. Esta línea inferior nos marca lo que podría ser una eh, connotación fisiológica de la mama. Y la mama hipoplásica, veamos que tiene una forma triangular muy por arriba. Hipoplasia de los 4 cuadrantes, base mamaria que está angosta, vertical y horizontalmente. Frente a lo que me decía una de las asistentes, ¿qué recomendaciones le damos a una mujer con mamas hipoplásicas? Depende del grado. He tenido pacientes con mama hipoplásica 1 y 2 que han podido dar lactancia materna únicamente. He tenido pacientes con hipoplasia de grado 3 o de tipo 3 que han tenido que dar lactancia mixta, igual que la de tipo 4, dependiendo si era eh,
Bueno, dependiendo de su situación individual en realidad, pero más o menos ese es el abordaje así, a grosso modo. La evaluación siempre va a ser individual. He tenido madres con amastia unilateral que han podido amamantar con un solo pecho, así como en aquellas madres con tratamiento quirúrgico de cáncer mamario podrían hacerlo con una sola mama. Seguimos entonces. Ya, por eso es que es importante hablar de anatomía mamaria. Segundo aspecto, y hemos hablado de cómo funciona la lactancia desde el punto de vista de la fisiología mamaria. Ahora vamos a ver cómo funciona la lactancia desde el punto de vista de la fisiología oral del bebé. El bebé tiene una anatomía particular para la alimentación. No solo es un adulto en pequeñito, mucho más si es que es recién nacido. Tenemos estructuras diversas que van a influir, como lo son los maxilares, la mandíbula, o perdón, el maxilar, la mandíbula, el nervio hipogloso, el paladar, la lengua y sus movimientos, el nervio vago, músculos como hipogloso, geniogloso, el músculo faríngeo y también ya un poco más abajo, epiglotis, tráquea y esófago como parte que complementa el proceso de deglución. Entonces, para que la lactancia avance, no solamente es el aspecto mamario, también necesitamos revisar boca del bebé, valoración de la cavidad oral del bebé. Muy bien. En una primera instancia, los labios, en su forma natural, tienen un arco, ¿no? Con un filtrum bien definido, así como en esta primera imagen. El llamado filtrum, donde decimos de que se debe de estimular con el pezón para la apertura bucal. Estos labios, de manera normal, deberían de tener una posición neutra. No deberían estar retraídos ni muy girados. No, deberían de tener una característica en reposo neutral. Y además, ya en la mama deberían de sellarse suavemente. Existen algunas diferencias, existen algunas situaciones que no se asemejan a lo esperado. Por ejemplo, en esta segunda imagen he puesto un niño con síndrome alcohólico fetal, una característica notoria que no se evidencia esta forma de arco bien definida que es el filtro. Probablemente va a haber una deficiencia o habría una deficiencia en el sellado mamario. Así que es importante poder estar atentos cuando valoramos labios del bebé al grosor, la coloración, la turgencia, la movilidad durante el llanto, la succión y la presencia de alguna anomalía estructural como la fisura labial, la fisura labio-palatina o la fisura palatina. Cuando hablamos de la coloración, o perdón, primero del grosor, por ejemplo, estos bebés con síndrome alcohólico fetal tienen labios delgados, esa es una característica estructural, sobre todo el labio superior. Respecto a la coloración, es importante de que podamos ver si es que hay edema labial. Muchos bebés, al hacer una succión compensatoria, acoplarse a la mama o tratar de acoplarse debido a un problema de agarre, de poca apertura bucal, generan un edema labial o generan callos de succión. Esto no es normal. Un bebé con callo de succión, aquí me parece que se ve un poquito. Un bebé con callo de succión no es normal, quiere decir que hay alguna dificultad a nivel de acople al pecho o probablemente hay una retracción más evidente de la mandíbula. Movilidad durante el llanto para detectar alguna asimetría u otro que pudiera dificultar el acople y la succión propiamente, los movimientos, eso lo vamos a ver más adelante, los movimientos linguales. En cuanto a la fisiología oral, entonces, ¿qué esperamos? La elevación normal de la lengua y maxilar inferior, creando
una U abierta y los labios necesitan evertirse para generar un sello adecuado. La coordinación, succión, deglución y respiración, que es una parte muy importante. Veamos este dibujo de un bebé que está acoplado al pecho, donde están las estructuras involucradas, ¿no? La lengua, la mandíbula, la epiglotis también, por arriba el paladar duro y el paladar blando. Entonces, debería de existir una elevación normal de la lengua y del maxilar inferior que van a crear una U abierta. Los labios van a necesitar evertirse para que se selle adecuadamente y se forme un vacío. Se busca la coordinación de la succión, deglución, respiración. Este vacío formado al pecho materno es clave para la extracción de la leche. Un bebé puede estar prendido al pecho mucho tiempo. Sin embargo, no saca la leche que debería de sacar porque está prendido, pero superficialmente. No hay una hendidura marcada en el pezón. La punta del pezón no llega a la unión del paladar duro y blando. Esta sí es una dificultad. Si es que no hay, si es que el pezón o la estructura, si es que fuera un pezón plano, un pezón invertido que suelen evertirse en el momento de la succión, no llega a la división entre paladar duro y paladar blando, va a haber dolor, va a haber incomodidad durante la lactancia. ¿Cuál es este ciclo durante la lactancia? Que una succión sea eficaz va a depender de varios aspectos. Uno de ellos, que haya una sincronización entre estas estructuras de labios, mejillas, lengua, paladar. Esta va a hacer de que se pueda realizar con éxito tanto succión como deglución. En los bebés que nacen a término, este proceso es rítmico, continuo. ¿Para qué? Para que se pueda lograr que haya una ingesta suficiente de leche materna. Para que de esta manera la merma ponderal no exista o sea muy poca y para cubrir sus demandas metabólicas. Entonces, hablábamos de la coordinación tan importante, ¿no? De la respiración. Para que este proceso sea exitoso y sobre todo en bebés recién nacidos a término, esta succión, respiración, deglución debe de estar articulada de manera adecuada. Aquí podemos observar un ejemplo de un agarre al pecho, donde se observa la proporción oral que está compuesta por la apertura bucal, mandíbula, labio inferior y movimientos peristálticos de la lengua, y la proporción nasal que va a ayudar a poder mantener el ritmo de la respiración sin reducir el aporte necesario de oxígeno para ello y además con el objetivo de que se pueda proteger las vías aéreas también. El movimiento de la mandíbula es entonces en sentido supero-anterior a postero-inferior para poder mantener protegidas las vías aéreas. Les voy a compartir este video para que podamos ver la característica de la succión. Many of your baby's physical characteristics are designed to help breastfeeding. The mechanics of sucking require as much contact as possible between the baby's tongue and jawbone and the mother's breast. To maximize contact, an infant's tongue is large in comparison to the size of the mouth, and the cheeks contain fat to help keep the tongue in the proper position for sucking. The same fat pads also ensure that the cheeks don't collapse while breastfeeding, which would reduce the size of the mouth and the negative pressure required to get milk from the breast into the mouth. A newborn's upper airway, through which air enters and leaves the lungs, also supports breastfeeding. A newborn's upper airway is very short, and the epiglottis, a flap of tissue at the base of the tongue that keeps food from going down the windpipe, touches the soft tissue at the back of the roof of the mouth. This combination of physical traits helps direct milk to the esophagus, which carries it to the stomach and reduces the risk of milk going down the windpipe.
It also encourages the infant to extend the neck, which brings the lower jaw forward to maximize contact with the breast. Entonces existen, ahora sí, existen requerimientos particulares para que la lactancia sea exitosa y no únicamente depende del deseo materno, sino también del aspecto fisiológico que colabora en ello. Por supuesto que nosotros apoyamos, favorecemos la lactancia, pero siempre debemos de realizar una valoración integral de la madre y del bebé. Continuamos. Respecto a la succión adecuada, veamos cómo son estos movimientos de la lengua. Para que se pueda dar el acople adecuado al pecho y esta succión o este movimiento lingual peristáltico del que tanto se habla, pues vamos a observar movimientos de extensión de la lengua hacia afuera, movimiento de elevación hacia el paladar y movimientos peristálticos, ¿no? Movimientos continuos. Esta es la ubicación de la lengua durante la lactancia. La punta de la lengua se aloja detrás del labio inferior y encima de la encía inferior. La lengua se acanala, hace un canal alrededor de la areola. La mandíbula se mueve hacia arriba, llevando con ella la lengua y comprimiendo contra el paladar del bebé. De esta manera es que se eyecta la leche. La leche sale del pecho hacia la cavidad oral. La parte anterior de la lengua se levanta y la posterior se deprime y se retrae. Por eso el movimiento ondulatorio peristáltico. Este movimiento hace que la leche se desplace hacia la parte posterior, ¿no? Detrás, y se inicia el proceso de deglución. La mandíbula baja, permitiendo que los conductos de nuevo se llenen, los conductos mamarios, y se vuelve a repetir la secuencia. Esa es la adecuada succión del bebé. En algunos casos de hiperproducción, por eso es necesario ayudar en la gestión de la leche que el bebé recibe. La colocación óptima del pezón entonces, de unos 6 a 8 milímetros desde la unión del paladar duro y paladar blando. Aquí está la unión del paladar duro en esta imagen y el paladar blando. A unos 6 a 8 milímetros es la zona esperada para que haya un buen vaciamiento mamario y para evitar las lesiones. La lengua hacia arriba. Aquí la lengua hacia arriba. Se aplica un vacío, el pezón está comprimido y alargado. Miremos la forma del pezón. La ausencia de leche es evidente ya que la lengua está en contacto con el paladar, está cerrada. En la segunda imagen, la lengua baja, el pezón se expande y se acerca hacia la unión del paladar duro y blando. La leche va a fluir hacia la cavidad oral a medida que aumenta la fuerza del vacío. Tercer movimiento, la lengua sube y en la segunda mitad del ciclo de succión, el pezón se comprime suavemente de nuevo y la leche se mueve más allá del paladar blando. Acá vemos que ya está ingresando hacia la faringe a medida que disminuye el vacío realizado. Es toda una maravilla este movimiento de la succión del bebé. Por eso es que necesitan también aprender, sobre todo en estructuras especiales como los pezones planos e invertidos. No es que no se puede, es que el bebé necesita aprender todo este proceso de colocación óptima de la mama para poder formar el vacío y prenderse tranquilamente. Tenemos diferentes patrones de succión. Está el patrón de succión inmaduro. En este patrón de succión inmaduro, usual en los prematuros, se dan de 3 a 5 succiones con pausas de la misma duración. Tengo mamás de bebés hospitalizados que vienen preocupadas y me dicen, licenciada, mi bebé no succiona. ¿Cuántas semanas tiene? Tiene 32, tiene
31, tiene 34. ¿Y cómo succiona? ¿No succiona nada? No, solo lame, succiona 3 veces, succiona 2 veces, luego descansa, otra vez. Ese es un patrón de succión inmaduro, pero que va muy de la mano con su edad gestacional. ¿Qué podría hacerse? Primero, paciencia. Segundo, terapia de succión con fisioterapia. Tercero, ofrecer el pecho para contacto piel con piel, tipo madre canguro, para que este bebé se familiarice. Además, se puede, de acuerdo a su estado, se puede favorecer la succión directa al pecho, pero en pecho vacío. Entonces serían así puntuales, ¿no? La succión, el patrón de succión de transición, donde el bebé da de 5 a 10 succiones y luego descansa. Y el patrón de succión maduro, habitual en niños recién nacidos a término, donde el niño da de 10 a 30 succiones junto con respiración continua e ininterrumpida. No podemos pedir que el bebé prematuro pase de esto, de inmaduro a maduro, en una semana, en 10 días, porque es un proceso madurativo. Bien, la succión eficaz requiere que el bebé sea capaz de coordinar esas 3 áreas sumamente complejas, que a nosotros nos parecen sencillas, pero no lo son. Succionar, deglutir y respirar. Bullock y sus colegas en el año 90 concluyen que esta coordinación a nivel neuromuscular es una función de madurez gestacional. Es más una función de madurez gestacional que la experiencia de succión postnatal. Después de observar que un grupo de recién nacidos a término de 37 más semanas no exhibió la pausa apneica en la respiración, que se observa a corto plazo y en recién nacidos prematuros. Taki y sus colegas el 2010 encontraron que la eficiencia de la alimentación, es decir, ¿a qué se llama eficiencia de la alimentación? Al tiempo de alimentación versus volumen de leche ingerida. Aumentó con el tiempo, lo que respalda la teoría madurativa. Esto, este componente, succión, deglución, respiración, es madurativo. Va acompañado de terapia física, de terapia de succión, va acompañada de cuidado madre canguro y lo demás que mencioné, pero es madurativo. Se debe de tener respeto y paciencia con ello. Correcto. Algunos retos maternos que afrontan las madres después de todo esto que hemos visto de la fisiología mamaria y de la fisiología oral de bebé. Puede haber dolor al amamantar, es una de las consultas más habituales, grietas y lesiones que muchas veces van de la mano, sensación de hipogalactia o de poca producción, dificultades en la técnica de amamantamiento, congestión mamaria, ingurgitación mamaria y mastitis. Esos son los retos que las madres enfrentan en su lactancia. Y también tenemos retos neonatales, como la prematuridad, el aspecto que acabamos de ver de la succión, la anquiloglosia, los niños que no recuperan peso de nacimiento, perdón, ictericia o hipoglicemia y rechazo al pecho por uso de dispositivos como biberón o chupón. Esos son los retos de nuestros bebés respecto a la lactancia. Podemos ver en nuestra experiencia también condiciones materno-neonatales un poco más complejas, como las cesáreas, porque implican la recuperación materna y el requerimiento del bebé de satisfacción de sus necesidades, de las que ya hablamos. Diabetes u otras enfermedades preexistentes, partos múltiples, que nos preguntaba una de las participantes, neonatos hospitalizados. Estas condiciones materno-neonatales complejas necesitan también abordaje en lactancia desde diversos puntos de vista. Y además los retos para los profesionales de la salud.
Uno de los principales retos para los profesionales de la salud es hacerle frente al marketing agresivo de sucedáneos de leche materna. Existe mucha aproximación de la publicidad, la promoción, la financiación de los profesionales, la presión eh, y las redes sociales, grupos fachada de la industria que influencian tanto en las personas de a pie, pero también en los profesionales de salud, en el gobierno, a nivel político. Y estas causan alteración de las decisiones de la sociedad civil y de los individuos, así como de los profesionales de la salud. Tenemos como resultado el beneficio de la industria farmacéutica a un alto costo para la lactancia materna, a un alto costo para la salud infantil, materna, para el clima. Entonces, el reto de los profesionales de la salud es poder adherirnos a los códigos de protección del uso de sucedáneos de leche materna, al reglamento de alimentación infantil. Desde allí estaríamos haciendo nuestra labor. Hay un mensaje que dice, ¿qué nos puede decir sobre las mamas hipoplásicas? Sí hablábamos un poco, hablábamos de cómo podríamos clasificarlas, de que no todas las mamas hipoplásicas por parecerlo lo son. Existen muchas individualidades. Eh, Mi recomendación puntual sería de que valoremos al niño, valoremos su succión, valoremos su incremento de peso y trabajemos con la mamá un escenario de extracciones de leche periódicas. A corto plazo, 24, 48 horas como máximo en extracciones de leche continuas, ¿no? Pero bajo una pauta exacta de horas que se le va a brindar a la madre de acuerdo a su necesidad individual, a qué hora y a qué hora y a qué hora y a qué hora se va a extraer continuamente durante por lo menos 48 horas y poder tener una idea de la aproximación en su producción láctea. Después de ese primer reto, yo sugeriría realizar una segunda evaluación y espaciar un poco más las extracciones. En unos 5 días podría tener una idea de la producción láctea a pesar de que fueran esas mamas hipoplásicas. No todas las mamas hipoplásicas tienen, o sea, mejor dicho, de acuerdo al tipo de hipoplasia mamaria, deberíamos de tomar una decisión. Sin embargo, finalmente deberíamos de hacer la lucha a lo más posible con leche materna y si no se logra, tendría que ser una madre que brinda lactancia mixta, con el objetivo de poder mantener la alimentación del niño. Pero el hecho de que ese niño reciba leche materna aún eh, en una cantidad del 50% de su alimentación general, pues ya sería una ganancia en esa circunstancia fisiológica de hipoplasia mamaria. Pero hasta el último deberíamos de intentarlo, garantizando por supuesto la alimentación del niño. Eso sería a grosso modo si es que no se tiene la evaluación individual. Bien. Entonces, tenemos prácticas de oro para promover la lactancia y evitar dificultades, donde todo el equipo de salud somos partícipes y actores también importantes de su éxito o su fracaso. Y aquí justamente como pilares, el contacto piel con piel. Tanto en partos eutóxicos como en partos distóxicos debería de procurarse el contacto piel con piel porque esa es la primera barrera. Muchas veces por sobrecarga laboral y similares se interrumpe la lactancia. Se interrumpe, disculpen, el contacto piel con piel, sin notar que debido a ello es que surgen problemas del amamantamiento de manera temprana. Aquí hay una, ajá, voy a terminar y voy a comentar.
La lactancia dentro de la primera hora es una herramienta importante para su continuidad. La separación pronta de la diada, que si bien es cierto no cumple con los, que es, nos da a conocer que no se cumplen con los 10 pasos para una lactancia materna exitosa, pues contribuye a que esa lactancia fracase de manera temprana. El alojamiento conjunto, que es otro pilar para buscar promover la lactancia materna y su continuidad. Y antes de terminar, quiero leer esto. Yo creo que el reto para los profesionales debe de ser a nivel político. Se debe incrementar los días de descanso postnatal como en otros países, sobre todo Europa. Nos lleva a la delantera. Sí, México también. Y si no les parece, por lo menos se debe promulgar una ley para que aquellas mujeres que deciden amamantar y quisieran una licencia sin goce se les otorgue sin tanta burocracia. Estoy de acuerdo. Se ha presentado un proyecto de ley para que se incremente los días de licencia postnatal, pero todavía está en archivo y todavía está en espera de debate y con toda esta situación, en realidad yo creo que se va a tardar bastante. Tenemos países como México que hace poco, ha de ser un año y medio, un año quizá, otorga 6 meses de licencia. Y pues esos son los cambios estructurales de los que hablábamos, ¿no? Los cambios estructurales. ¿Se tiene la propuesta? Sí, se tiene la propuesta, está a nivel político, pero muchas veces allí se quedan nuestros proyectos. Igual que la ley de octógonos para las latas de sucedáneos, se quedó allí por un problema político. ¿Qué recomendaciones nos daría en el caso de la sierra en los pasos domiciliarios, en los partos domiciliarios? Las madres suelen darles de lactar en otra madre lactante. Eso se llama lactancia compartida, ¿no? Perdón. Tradicionalmente está aceptado. Se sabe de que la leche materna es un fluido que también puede permitir que se transfieran ciertas enfermedades. Sin embargo, si es una práctica segura, si tiene la aceptación materna, es mucho mejor que reciba la leche de otra madre a que reciba sucedáneos de leche materna. Hay que tomarlo de todas maneras con pinzas en ese sentido. Ujú. En cada gota de leche materna se encuentra el poder de la vida y el amor. Como profesionales de la salud, nuestra labor es acompañar y empoderar a las madres en este hermoso viaje de la lactancia. Hemos visto aspectos de fundamentos de la lactancia y retos que se presentan. Aquí me dice, uno de los retos es capacitar a la mayor cantidad de profesionales de la salud en lactancia para que el inicio sea desde el primer, o bueno, dentro de la primera hora y el cumplimiento de la norma técnica hasta lograr una succión eficaz. Pero sabes, Soraya, se da capacitación. O sea, yo creo que la capacitación no es la solución. Yo creo que es la vocación. Que aquellos que trabajen en las áreas neonatales no solo deberían de estar capacitados, sino que debería de gustarles trabajar en esa área. Porque si no se tiene paciencia para trabajar con esas madres en ese entorno hormonal difícil, no se avanza. Yo conozco profesionales capacitados, pero que ese acercamiento a la madre les es complejo, ¿no? Y pues, mm, mm, ujú, así es. Vamos mucho tiempo capacitando, avanzando, creo yo, lento, espero seguro. Muy bien, hemos llegado a la parte final de nuestra sesión del día de hoy. Muchas gracias.